probando, llamando la atención, probando. 1, 2. ¿Dónde es que está? 1, 2. Buenas, 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 buenas. Buenas. Buenas noches. ¿Me escuchan bien por ahí? ¿Ustedes que están por allá? Bien. La mesita que está por aquí, ¿ustedes me escuchan bien? ¿Por aquí? Perfecto. Listo. Les pido su atención un segundito mientras les presento esta vaina. Hoy somos poquitos, pero somos muy guapos, muy bonitos. Quiero por favor que sepan que este proyecto que llevamos a cabo hoy en la aldea lo hacemos con dos colectivos. Bueno, uno que es la casa, que se llama La Aldea, otro colectivo que se llama Circolepsia, que es el colectivo de circo que va a estar presentándose mañana y el domingo, y Teatro Esencia Viva, que hoy les va a traer una propuesta con cuentería y música. Ellos son unos chicos muy talentosos que están en un proceso investigativo en una pregunta que va en torno al cuento. Yo voy a hacer quiz, ¿listo? Entonces para que me presten atención. ¿De qué es la investigación? Cero, no mentiras. Es sobre el cuento, esta exploración y esta investigación sobre la cuentería en específico. Como somos poquitos, yo quiero escuchar los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las 20 personas que estamos acá. Una bulla, un aplauso bien bonito, por favor, un aplauso bien lindo, quiero sentir. Si hay gente, listo. Entonces, no siendo más y no molestándolos más, mi nombre es Will de Circolepsia. Voy a dejarlos con el grupo de Teatro Esencia Viva. Y nuestro primer artista que se sube al escenario de Teatro Esencia Viva. ¿Listo? Recíbalo con un fuerte aplauso para Henry. Un aplauso. Esto ya hace parte del cuento, ¿no? No mentiras. Bueno, muy buenas noches, espero que se encuentren bien. ¿Tienen frío? No, estamos calienticos, pero calienticos por el afecto y el calor humano, ¿no? Bueno, como ya me presentaron, vengo desde el colectivo Teatro Esencia Viva, mi nombre es Henry, y el día de hoy les vengo a presentar un cuento. Este cuento se titula El Pequeño Argonauta. Estos significados que dice el argonauta van a ser develados a partir de la historia que les voy a narrar. Entonces, no siendo más, pues espero que les guste, espero que piensen y espero que se tomen el tiempo de cerrar los ojos y transportarse a otros universos. Entonces, bueno. Buenas noches, damas, caballeros, seres y esencias vivas. El día de hoy les vengo a contar una historia, pero esta historia habla sobre el ser humano, para ser más precisos, sobre el origen y el mestizaje del ser humano. Pero esta no es una historia que van a leer ni en los cuentos, ni mucho menos en internet. Esta es una historia viva, es una historia de carne y hueso, la cual se encarna en la voz de un infante, de un pequeño niño. Nuestro personaje principal se llama Guacancito. Guacancito es un niño de 7 años de edad, con la tez morena, los ojos oscuros y el pelo muy largo. Tiene un aspecto un poco indiado, un poco palenquero, no se sabe realmente. Guacancito viste un poncho, unas alpargatas y un collar de minerales de diferentes colores. Imagínense que Guacancito viene de un lugar donde no se puede calcular ni la distancia ni el tiempo. Su comunidad hace parte de un selecto grupo de personas que se dedican al nomadismo. Son nómadas, son personas que viajan de tierra en tierra con el objetivo de conocer nuevas culturas, de aprender nuevas cosmovisiones
de tener otros aprendizajes. ¿Sí? Eso con el fin de volver a su tierra y resguardar todo ese conocimiento. Un día, cuando el tiempo era bueno y la naturaleza llamaba, la familia de Guacancito y Guacancito decidieron emprender un viaje, hacer un naufragio. Se fueron en su balsa y comenzaron a viajar por el mar. Tatanka, su padre, se encargaba de toda la navegación, registraba cada movimiento, leía las estrellas, sus ubicaciones exactas y veía incluso cómo se movía el mar. Jaucuca, su madre, se encargaba de las provisiones y de cuidar a sus otros 6 hermanitos. Cada uno tenía una función diferente dentro de esa balsa. Sin embargo, Guacancito era de esos niños, ¿cómo decirlo?, inquietos, lo que acá se conoce como un terremoto. De esos niños que ustedes ven que no se puede quedar en un lugar sentado, no, tienen que estar en diferentes lugares, tienen que saber qué está pasando en su entorno. Por eso Guacancito se solía asomar así a los lados de la balsa y contar la cantidad de peces que chocaban con la balsa, o simplemente se acostaba cuando era de noche y comenzaba a dibujar diferentes figuras entre estrella y estrella. En un momento en el que la madre y el padre de Guacancito estaban ocupados en sus tareas, el niño comenzó a moverse de manera silenciosa. Caminó de puntillas en dirección hacia el mástil de la balsa, con el objetivo de subirla. Comenzó a escalar, esquivando los movimientos de la vela por el aire. Llegó hasta el punto más alto del mástil. Allí podía sentir todo. No solamente podía sentirlo, podía ser parte de todo. Podía sentir la brisa, el aire, incluso podía sentir la luz de la luna. En un momento, Guacancito, dentro de toda su euforia, comenzó a ver hacia el horizonte. Comenzó a distinguir que entre nube y nube había una figura. Era como un aro de luz. Era un aro de luz. Guacancito pensó, no, eso quizás es un fenómeno natural. Quizás es el reflejo de la luna en las nubes. Pero no era así. Porque entre más veía aquel aro, ese aro se acercaba más a él. Ella fuera. De un momento a otro, aquel aro se acercó de manera precipitosa hacia él y lo envolvió en una burbuja. Aquella burbuja tenía aromas como el sauce, como el palo santo, como la manzanilla, como la lavanda. De un momento a otro, la burbuja comenzó a elevarse hasta fundirse con la noche y con las nubes. Y siguió su rumbo, se comenzó a desplazar hacia el horizonte. Guacancito, dentro de todo el miedo que sentía, cerró los ojos y los volvió a abrir. Pero ya era de día y ya no había nubes. Miró debajo de sus pies y ya no estaba el mundo que conocía. Ya no estaban diferentes continentes en donde habían planicies, cordilleras, montañas, no. Había un gran continente del cual se desparramaba la naturaleza por kilómetros y kilómetros. Antes de poder asustarse, la burbuja cayó de la manera más rápida e inesperada y se detuvo a 54 centímetros de altura del suelo. Se volvió a un lado y se explotó. Al explotarse, de la burbuja comenzó a salir humo verde, humo que comenzó a ingresar en los oídos de Guacancito. El niño, sumamente confundido por todo lo que estaba pasando, únicamente encontraba preocupación. Agitó su cabeza, intentó entender todo lo que estaba pasando. Miró alrededor, se dio cuenta que estaba rodeado de estructuras hechas de madera y de paja. Algo así como las malocas, quizás. Eran como pirámides, quizás. No era seguro. Después se fijó que entre ellas pasaban personas. Personas cuya piel era del color del coco o del manto de la noche. Pero Guacancito, entre más afinaba su oído, menos entendía, porque esas personas emitían sonidos que él nunca había escuchado. Es decir, no entendía su lengua. Comenzó a caminar, buscando el sentido de su experiencia. De un momento a otro, pasó un pájaro con un plumaje que él nunca había visto. Se fijó en un árbol. Aquel árbol se veía como los árboles que su hermana dibujaba. Siguió caminando. Entró a un portal, como el de aquí, en el centro, y comenzó a ver a los lados. En aquel portal
Habían máscaras, artefactos, joyas, cosas que él no entendía. Al salir del portal, se encontró en una maluca gigante. Llegó a pensar que era la maluca principal, la del jefe, la de los jefes. Intentó entrar, pero de nuevo haciendo silencio, con mucho cuidado para que no viera su presencia. Al entrar, vio que en la mitad de la maluca había una fogata, y encima de esa fogata había un agujero gigante, en donde se acumulaba y se acumulaba el humo. Después aclaró la vista y se dio cuenta que había diferentes ancianos y ancianas. Ancianos que tenían vestimentas, joyas, incluso facciones faciales muy pero muy marcadas. El niño pensaba, ¿dónde estoy? ¿Qué estará pasando? Pero, aunque intentó ser cauteloso, no lo logró. Todos los ancianos se quedaron mirándolo. Al parecer lo estaban esperando. Juancito se quedó viendo. Vio que había una anciana que tenía perforaciones desde lo más alto de la nariz hasta la punta del mentón y tenía un bastón tallado con forma de ballena. Había un anciano el cual tenía pelajes en todo el cuerpo. Otro, por su parte, tenía unas rastas gigantes y unos brazos mucho más grandes. Aquellas astas postaban donde tenían que estar sus pies, pero no estaban. Juancito tomó aire, intentó entender todo lo que estaba pasando. De un momento a otro, el anciano se levantó, pero con sus manos, y comenzó a caminar con las manos. Se acercó hacia él, lo miró fijo, le hizo como un gesto de saludo. Recordemos que él no podía entender su lenguaje, ¿no? Después sacó de su bolsillo una pelota roja, una esfera, era muy extraña. La espichó con gran fuerza hasta que comenzó a salir un líquido negro, como viscoso. Después del otro bolsillo sacó una aguja. Con esa aguja tomó el líquido y se lo pasó por la lengua. Después invitó a Juancito a hacer lo mismo, es decir, le pasó la pelota y la aguja. Sin embargo, Juancito, un poco confuso, dudó si tenía que aceptar esa invitación, pero al ver al anciano a los ojos, se daba cuenta que de alguna u otra manera ese reflejo también lo estaba invitando a él. Entonces decidió tomar la aguja y la pasó por la lengua. Pero imagínense que lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y fruncir el ceño, porque eso no sabía ni a chocolate ni a cacao. Era como el sabor de la hoja de coca que masticaba mi papá, dijo Juancito. De un momento a otro, sus oídos comenzaron a retumbar y su cuerpo como que se estremeció. Y lentamente, aquellos sonidos que metían las personas comenzaron a tener significado en la cabeza de Juancito, como si los sonidos se codificaran y volvieran a ser información. Estaban teniendo su lengua. Al parecer, el pequeño niño se encontraba en la primera aldea de personas, de seres humanos de toda la historia. Estaba con la comunidad de los San, en la tierra de Kalahari, lo que nosotros conocemos como África. Claramente, África en este momento es algo muy diferente, pero en ese tiempo era pura naturaleza. Los ancianos le dijeron que estaban esperándolo, porque Sani, el viejo de las rastas, qué pena, estoy enfermo, el viejo de las rastas había tenido una visión en la que el ser humano se dejaba corromper. ¿Ustedes por qué creen? ¿Por el deseo? ¿Por el poder? ¿Por la ambición? ¿Por las tierras? ¿Por las joyas? Aún no se sabe. Sin embargo, el anciano veía claramente que ese deseo hacía que el ser humano comenzara a desatar guerras, conflictos y violencia entre ellos, generando emociones de asco y miedo entre los propios hermanos. Ya nos dimos cuenta que está lloviendo. Esto hace parte de la ambientación del cuento. Ahora bien, imagínense, todo era tan trágico. El anciano le explicaba que realmente la tierra iba a morir, que los seres humanos no solamente estaban matándose entre ellos, sino que estaban extinguiendo las lenguas nativas, la cultura, la diversidad e incluso la libertad consigo. Sin embargo, no todo era malo, porque el viejo Sani no vio solamente tragedia, sino que vio que algunas familias de la aldea de los San en Kalahari iban a decidir hacer de la navegación su estilo de vida. Es decir, se harían navegantes, se harían nómadas.
y aquellos estarían destinados a tener muchas, pero muchas generaciones, hasta llegar a los padres de Guacancito, pareja que tendrían a un niño con una curiosidad inimaginable y con un apetito por aprender insaciable. Ese era él. Aquel niño viajaría por las diferentes formas, figuras y tiempos del espacio y aprendería diferentes culturas. Entendería que el ser humano no tiene una sola forma de ser, sino que tiene miles. Y ese niño aprendería el conocimiento necesario para aprender a ser y estar con el mundo, con la libertad, con la tierra, con la naturaleza. El niño Guacancito se encontraba ensimismado, no podía creer todo lo que le estaban diciendo. O sea, es decir, él que representaba en la historia. De un momento a otro, antes de poder agradecer a los ancianos por todo lo que le hicieron y por todo lo que le brindaron, el niño vio que de sus oídos comenzó a brotar otra vez humo, pero este humo no era verde, este humo era azul. Y ese humo se acumuló, y se acumuló, y se acumuló, hasta hacer otra vez la burbuja que lo trajo. La burbuja lo envolvió, sin embargo, ya no olía ni a manzanilla, ni a palo santo, ni a sauce, sino que el niño abrió lentamente los ojos, y lo único que podía sentir era la brisa marítima en sus mejillas. Es decir, aún estaba en el mar, aún estaba viendo el horizonte, ya que lo sabe, aquel aro de luz que estaba viendo se difuminaba tanto en el cielo como en la tierra. Él era el pequeño argonauta. Esta es la historia que les iba a contar. Bueno, ya vamos a seguir con el otro cuento y después con otro cuento. Sin embargo, vamos a tener un espacio por si ustedes quieren, como público, como personas que no solamente escuchan la historia, sino que hacen parte de ella y la construyen, pues digan, este cuento a mí me parece como no chévere, o no, me parece chévere. Venga, eso de Kalahari sí existió, dialoguémoslo. Entonces vamos a dar un espacio para que continúe nuestro próximo artista. Bueno, pero antes de que comience el otro cuento, ¿son tan amables de darme un aplauso? Bueno, así sí. ¿Hay baño? Sí, hay. Bueno, buenas noches, ¿cómo estamos? Ah, no, sí, dale. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Con frío, me imagino. Yo tengo mucho frío. Bueno, ¿qué tal les ha parecido esta cuentería? Cada uno hizo un proyecto de investigación alrededor de esta técnica teatral y el cuento es la esencia de cada uno prácticamente. Entonces, los invito a escuchar diferentes esencias, a opinar de manera constructiva y a saber que pararse aquí al frente a contar un cuento que uno hizo no es fácil. Muchas gracias. Bueno. Bueno. Bueno, solo por esperamos un segundo. Yo quiero saber si les gustó el cuento de Henry. Un aplausito para Henry, por favor. Eso. Qué bueno. Ahora viene un cuento precioso, un cuento corto, a cargo de la mujer de este grupo, del Teatro Esencia Viva. Yo con gusto quiero presentarles a nuestra mejor artista de Teatro Esencia Viva, Ana María Santoyo. Un aplauso, por favor. Bueno. Bueno. Los invito a que se sitúen en esta situación. En una de las primeras ciudades que existieron, envuelta por una gran neblina tan densa que nunca se disipaba, vivió un joven llamado Nandu.
La ciudad, construida por piedra gris y tejados de paja, era un lugar donde las calles silenciosas parecían ser lo más común. El sonido de los pájaros se escuchaba de vez en cuando y su gente carecía de emoción. Nadie sonreía, nadie hablaba de sueños ni deseos. Su gente vivía sin sentido. Por artesanal, ¿qué mililitro? Se movían por la única razón de existir. En este momento no tenemos Y cerveza en artesanal. realidad la rutina era un arte y el arte era casi un olvido. Recuérdenlo muy bien. Nantu, un joven está de bien, no hay problema. chistes, Ya consulté entonces con- motivado, curioso y que a menudo tenía problemas a causa del ruido que hacían sus pies cuando corría, tratando de sentir alguna chispa que no encajara con la seriedad de su ciudad, se sentía muy aburrido. Pero un día, caminando por las afueras de la ciudad, entre silencio y árboles, pensando en cuál sería el verdadero sentido y la emoción de sus días, Nantu se encontró con una cueva pequeñita. Esta cueva estaba oculta entre ramas enredadas. Por ahí salía un aire frío, frío, no sé, él sentía como miedo, pero también un impulso de curiosidad. Recuerden que Nantu era muy curioso. Entonces podía sentir cada vez más las palpitaciones de su corazón. Un sudor frío corría por sus manos hasta sus pies. Decidió dar un paso hacia lo que estaba viendo. Allí, en esa cueva, con la antorcha derecha que llevaba en su mano, se le apagó. Lo único que pudo ver era que había un túnel. Sintiendo una emoción Vale, como muchas un gracias. vacío horrible, decidió seguir hacia adelante, hacia experimentar lo que jamás habría vivido. En ese instante, ¡pa! El túnel se abrió. Una luz muy fuerte tocaba su ser. Trató de abrir sus ojos con gran esfuerzo y al hacerlo quedó sin aliento. Unos paisajes hermosos, deslumbrantes, vibrantes en colores lo rodeaban. Un mundo donde todo lo que pudiera imaginar existía. Nantu sintió como su cuerpo temblaba. Miró hacia arriba y las nubes eran pinceladas de óleo, moviéndose por el viento. Las aves volaban entre auroras boreales, llenas de destellos, luces y sombras mágicas. Al mirar hacia abajo, pudo notar que escuchaba el respirar de la tierra y los árboles. Vio que las casas eran esculturas pintadas con técnicas que jamás había visto, detalles que lo invitaban a perderse entre ellas. Él sintió una calidez que jamás había experimentado en su ciudad y tampoco en su vida. Simplemente pensó, aquí puedo respirar el arte. Se dio cuenta que los seres que vivían bajo la montaña Que ya lo recojo. eran seres de luz, que bailaban al dar cada ¿Qué tal les paso. parece? Vamos. Estos seres tenían en los ojos muchos colores, colores que era cada uno diferente al otro, nada ni nadie era igual. En este mundo él podía hacer lo que quisiera hacer, no había reglas, no había prejuicios, él simplemente podía ser feliz. Ya te digo. Lugar donde todos los sueños que quisiera crear eran bienvenidos. Entonces Nantu pasó los días en este lugar y así vivió un tiempo, llenándose de conocimiento, de sabiduría y expansión en su corazón y mente. Pasaron los días y sabía que ya era el tiempo de regresar, como todo en esta vida. Él, muy triste, quiso llevarse a su tierra algo importante de este lugar. Ay, pero se me olvidó algo. Cuando él estaba en la montaña, vio a lo lejos una cascada que terminaba en arroyos de colores y allí varios seres reunidos por el arte de la escritura, desbordando en poesía e imaginación. Siguiendo el cuento, cuando le tocó regresar, decidió llevarse algo importante de ahí en su corazón, pero también para su tierra, para la ciudad fría, gris y oscura. Cada noche, en la ciudad fría, gris y oscura, regresaba Nantu al mundo del arte para traer consigo el amanecer, el arte, la imaginación y los sueños a su gente. Entonces, llegaba al mundo del arte,
se llenaba de su corazón en conocimiento, en expansión e imaginación. Volvía a su ciudad al amanecer y comenzó a caminar poco a poco entre las calles frías con esa neblina tan densa, a llevar un soplo de luz en el aire, susurros de colores, cosa que aprendió en el mundo del arte. Poco a poco, la gente de la ciudad fría y gris comenzó a mirar hacia el cielo, asombrados, viendo los colores que jamás habían visto, que jamás se habían dado cuenta porque siempre habían estado ahí. Empezaron a escuchar la música invisible que siempre había estado ahí. Ahorita, la ciudad empezó a despertar, la ciudad fría y gris gracias a Nanto, porque él se dio cuenta que tener una vida sin imaginación, sin el espíritu del arte y sin creatividad, era vivir una vida como en la ciudad que algún día vivió. Muchas gracias. Bueno, y seguimos con el siguiente cuento. Recuerden que esta es la esencia viva de cada actor. Recuerden que el grupo se llama Teatro Esencia Viva. Nos pueden seguir en redes. Y ahora vamos con nuestro último actor. Buenas noches, señoras. Muchas gracias, Gigi. Yo creo que yo dejo esto por aquí. Buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están? Así como acabamos de... Ya se apagó. Ay, dale. Así como acabamos de presenciar estos dos cuentos tan magníficos, tan increíbles que son de nuestra propia creación, quiero que terminemos escuchando este último cuento, el tercer cuento. Este cuento les cuento rápidamente sobre su creación. Nosotros somos un grupo que nos llamamos Teatro Esencia Viva, somos de la Universidad Nacional, de la Universidad Pedagógica. Aquí mi hermana es maquilladora, en camino a ser maquilladora profesional, ya casi va a terminar. Y pues yo soy músico, Henry es pedagogo, entonces como que todo tuvo que ver, un trabajo muy concéntrico entre nuestras profesiones. Entonces pues nada, muchachos, espero que lo disfruten y vamos. Si quieren sigan, si sean todos bienvenidos. Soy un viajero de caminos inciertos, un errante sin más brújula que el latido de mi propio corazón. He recorrido montañas envueltas en neblina, donde los espíritus de los ancestros aún susurran entre las hojas. Ahí los pueden escuchar, entre las hojas. He cruzado ríos que cantan con voces antiguas y dormido bajo cielos que guardan los secretos de antiguas voces y de tiempos olvidados. No busco oro ni gloria, sino historias, aquellas que laten en los rincones ocultos del mundo, esperando ser contadas. Historias que nadie nunca ha escuchado. Los cielos alumbran bajo la penumbra de esas historias que nunca han sido contadas. Y ese es mi trabajo, alumbrarles estas historias, recordarles esos tiempos oscuros, esos tiempos olvidados. Me llaman loco, soñador, y tal vez lo sea. Pero cada pueblo que visito, cada cuento que descubro, es un tesoro que añado a mi alma. Fue en una de esas travesías, siguiendo el eco de una leyenda susurrada entre mercaderes y ancianos, que llegué a San Jacinto del Agua, un pueblo inolvidable, escondido entre la niebla de los Montes Brujos. Su nombre me dio miedo cuando lo escuché por primera vez. Desde la primera vez que puse un pie en sus calles empedradas, sentí que el tiempo se detenía, al compás de un bambuco tocado con tiple y guitarra. La gente allí vivía de la siembra y de los secretos que el río susurraba en las noches de luna llena. Pero el mayor misterio del pueblo San Jacinto del Agua era la historia de la mujer que vivía en el río, la mujer del agua. Un espíritu antiguo que aparecía en los espejos de los pozos y que, según los ancianos, concedía deseos a cambio de algo muy valioso. Cuentan que hace muchos años, cuando en San Jacinto del Agua era apenas un caserío de barro y paja, una niña llamada Lía, muy valiente, muy valerosa y muy empática,
Siguió el susurro del viento, porque había escuchado un canto lejano. Era un lamento dulce y profundo, como el llamado de un ave desconocida, acompañado del ritmo pausado del bambuco y de la guitarra. En San Jacinto del Agua me enseñaron a afinar los tipos, afinar cada instrumento. El bambuco decía de la siguiente manera: bambuquito del agua clara, en el río viene y se va, trae mi pena y llévatela, que no quiero llorar más. Como dice, pongámosle atención a la letra. Bambuquito del agua clara, en el río viene y se va, trae mi pena y llévatela, que no quiero llorar más. Obviamente no te tocaba. En ese momento me estremecí. Nunca había llegado a un pueblo con una historia tan interesante, con unos ancianos, con unos mercaderes tan lindos, tan fascinantes, que tocaban timbre, que tocaban guitarra. Pero lo que más me llamó la atención fue esa historia de Lía y de la mujer del agua. Guiada por la voz, Lía llegó hasta el Pozo de las Sombras, el más antiguo del pueblo, donde el agua era negra como la noche y nadie se atrevía a beber. Al asomarse, en vez de su reflejo, vio a una mujer de largos cabellos y ojos que brillaban como estrellas en la tormenta. Imagínense qué miedo. ¡Lía! ¡Lía! ¡Lía!, dijo la mujer con voz de río. Puedo darte lo que más deseas, pero todo regalo tiene su precio, y este tiene uno muy alto por lo que veo. La niña, fascinada, pensó en su madre, enferma desde hacía meses. No dudó en pedir que la sanara. La mujer del agua sonrió y extendió una mano traslúcida, sumergiéndola en el pozo. En ese instante, un pasillo alegre resonó en el aire, como si el viento festejara su elección. Y nuevamente, los ancianos y los mercaderes me mostraron cómo era ese pasillo. Yo, fascinado, les dije: quiero aprenderlo. Y ellos, muy amablemente, me lo enseñaron. Era un pasillo bastante alegre, la verdad no me acuerdo de la mitad, pero decía así. Pasillito de la luna, santa y brinda sin parar, que mi pena ya se fuma y en la vida hay que danzar. Póngale atención a la letra, todo tiene que encajar en esta historia. Pasillito de la luna, santa y brinda sin parar, que mi pena ya se fuma y en la vida hay que danzar. Al día siguiente, la madre de Lía despertó, sin dejar rastro Acá alguno solo de con enfermedad. pero Sin tenemos embargo, 2 por 1 cuando la en niña cerveza fue a industrial, mirarse que al es espejo, Águila, Club Colombia, Poker y su Grupo. reflejo ya no estaba. Desde entonces, Lía caminó por el pueblo sin sombra y sin reflejo. Los perros le gruñían, las puertas se cerraban a su paso y los niños la evitaban con miedo. Imagínense una niña sin rostro. Aterrada, corrió de nuevo al Pozo de las Sombras y gritó en su reclamo. La mujer del agua apareció de nuevo, esta vez con una sonrisa más oscura. Cada don tiene su sacrificio, pequeña. Ahora eres parte del agua como yo. Lía comprendió que nunca volvería a ser la misma. En su desesperación, buscó en los libros viejos antiguos de leyendas de su abuelo y halló la historia de la primera mujer que hizo un pacto con el agua. Descubrió que solo había una manera de romper la maldición. Debía encontrar a alguien dispuesto a acarrear sus mismas consecuencias, a quitarle esa maldición que la mujer del agua le había proporcionado. Sí, desde ese entonces y con el paso de los años, Lía se convirtió en una sombra errante, un eco del río, siempre escuchando los anhelos de aquellos que pasaban por el pozo. Algunos decían que en las noches más oscuras,
Cuando el viento soplaba desde la montaña, se podía oír con el viento el susurro de un bambuco, de un pasillo, interpretado al son del tiple y de la guitarra. Un día, un joven llamado Mateo, conocido en el pueblo por su valentía y por tocar el alegro con un ritmo vigoroso y por ser como Lía, muy empático, llegó al pozo con una súplica. Su hermana Melona había caído en un profundo sueño del que nadie podía despertarla. Con el corazón palpitante pidió ayuda a la mujer del agua, la peor elección que Mateo pudo haber elegido. El viento cesó, el reflejo de Mateo en el agua se agitó y en su lugar apareció la misma mujer de cabello blanco. Su voz resonó como eco en el río. Cada don tiene su sacrificio, pequeño. Mateo, con el alegro aún colgado de su hombro, asintió sin dudar. En el aire sonó un fox melancólico como una despedida inevitable. Mateo se iba a convertir en la próxima Lía. Déjenme, les sigo contando. El fox decía de la siguiente manera: pongamos la atención a la letra y que igual en el bambuco y en el pasillo refleja la historia de pueblos antiguos. Fox de sombras, fox del olvido, llévame lejos, lejos del río, que mi alma ya no canta, que mi cuerpo ya no es mío. Fox de sombras, fox de olvido, llévame lejos, lejos del río, que mi alma ya no canta, que mi cuerpo ya no es mío. Al día siguiente, su hermana despertó con los ojos llenos de vida, pero Mateo ya no estaba en San Jacinto del Agua. ¿Será que le pasó lo mismo que a Lía? Se dice que desde esa noche un fox melancólico suena en las noches de luna llena, como un lamento lejano que surge del pozo de las sombras, de lo más hondo, de ese pozo en donde el reflejo ni de Mateo ni de Lía aparecía, del reflejo del agua tan negra que nadie se atrevía a ir y beber. Era el pozo de las sombras oscuras del pueblo de San Jacinto del Agua, en el fondo de las montañas de los Montes Brujos. Y así, en mi última noche en San Jacinto del Agua, mientras la plaza vibraba con un pasillo interpretado en tiple y tambor, escuché que había una fiesta en San Jacinto del Agua. Un pasillo súper alegre estaba sonando, pero Mateo había desaparecido en la noche anterior. Al día siguiente, una nueva historia comenzó a susurrarse entre las calles. Escuché el susurro entre la gente. Otro joven había desaparecido, pero esa es una historia que no me alcanzaron a contar los mercaderes y los ancianos del pueblo. Y así, mis amigos, me despido, un viajero sin brújula, sin rumbo alguno, más que el latido de su propio corazón. Espero que les haya gustado nuestros 3 cuentos y nos vemos mañana y el domingo. Muchísimas gracias. Bueno, está bien. Yo quiero invitarlos porque vamos a hacer una pequeña socialización de los cuentos que hicimos. Y quiero irles contando que el día de mañana, desde las 4, bueno, vamos a tener jornada desde las 11 aquí para que vengan, para que llamen a más gente, que conozcan los emprendimientos, la casa, el lugar, los emprendimientos que tenemos aquí. Y desde las 4 de la tarde vamos a tener un show musical. Y el domingo va a ser circo. Va a ser un varieté de circo con varios artistas. Aquí Juan, uno de ellos. Y bueno, si les gustó, quédense un poquito para el conversatorio y regálenme un último aplauso para Teatro Esencia Viva.
muchachos, entonces ya como les comentó nuestro host Will, nosotros somos Teatro y Ciencia Viva. Ya les estuve comentando un poquito del proceso de creación que tuvimos nosotros tres. No sé si alguien quiere dar una pequeña abreviación, acotación, lo que sea, lo recibimos. Nos gustaría mucho escuchar qué sintieron en los cuentos, cuál fue su cuento favorito, cuál cuento les gustó más. No todos, por favor. De a uno. Ajá. De a uno. No sean penosos. Digamos, Vanessa, ¿qué sentiste en los cuentos? Sinceramente. Si quieres hablar, amiga. O bueno, sí, ven, también. También, sí. Buenas noches. Bueno, pues agradecerles porque es un espacio gratificante. Creo que hay muy pocos escenarios en los cuales las personas vienen a compartir la esencia que cada uno mostró acá. La verdad, en los tres sentí como la esencia de cada uno principalmente. Lo siento, tengo que irme, mi cuento favorito fue el de Henry. Pero creo que también veo el talento en los tres, en lo que cada uno representa. Entonces, pues invitarlos también a que en estos escenarios ustedes también se animen a escribir. Creo que es algo interesante también para descubrir qué nosotros tenemos para aportar. Y ya, me gustó mucho. Muchas gracias. Amigos, una pregunta a la mesa que está ahí de las dos amigas. Qué pena preguntarles ustedes qué sintieron en los cuentos, alguna, no sé, observación que nos quieran dar a cualquiera de los tres. Pues yo, en lo personal, nunca había estado en un espacio como tal, pero me gustó. No creí que me fuera a enganchar con los tres, porque desde que llegué me enganchaba y me sentí como cuando estaba en como que me olvidé el cuento y fue muy bueno. Y pues los tres estuvieron muy chéveres. De verdad, pues es un espacio muy chévere y pues Muchísimas gracias, amiga. De verdad, algo que es un pilar fundamental en la técnica de la cuentería es eso que principalmente hablabas de enganchar. Sí, digamos, si alguien se sube a contar una historia y enganchar de una manera también bonita, ¿no? Digamos, con cuentos de tradición oral, como tú decías, haciéndonos sentir como pequeños, ¿sí? Como que mis papás, mis abuelos me están contando una historia del pueblito, de todo eso es bastante importante. Muchísimas gracias, amiga, por haber asistido. Y ustedes, amigos, que ustedes están... ¿Qué piensan? Dale, ya les paso el micrófono. O bueno, sí, también la niña. Dale, listo. ¿Sí? A ver, ¿cuál fue tu cuento favorito? Cuéntanos. el de Lía, el que contó el músico, ¿Y por qué? ¿Qué sentiste? Cuéntanos. como una emoción, o sea, me interesó mucho la canción y el cuento. Ay, muchas gracias, qué linda. Bonito. ¿Y los Me papás qué gustó piensan? el maquillaje que me hizo. Con mucho gusto. Ay, bueno, con mucho gusto. Dale. Y ustedes cuéntenos qué nos quieren decir. Recordemos que esto es un proceso de construcción y todos los aportes son bienvenidos. Qué pena y muchas gracias. Es un ser humano muy bello. Muchas gracias. No me hagas eso. Principios de traición.
muchas gracias. Sí, ¿tú qué nos quieres contar? No, la verdad me conecté muchísimo con en especial no sé por qué la condición más conmigo con la gustó. La energía. Bueno, es una energía, la verdad me conecté mucho con la energía. Me gusta, yo algo lo que decía ella, tenemos un tema diferente, pero es chévere ver la esencia de lo que en realidad es cuerpo. ¿Sí? Que es algo que de pronto no se trata. Digamos que es algo que se ha... es Importante. Es algo que se ha perdido, así como ustedes decían que venían con una noción bastante diferente de lo que era la cuentería. Eso que vemos allá arriba es un tipo de cuentería, sí, pero no, digamos, nosotros tres no nos sentimos identificados con ese tipo de cuentería porque es un poquito más grotesca, porque bueno, allá el trabajo de ellos es súper bien, súper respetable, sí. Nosotros lo que quisimos hacer y nuestro proceso de formación siempre ha tenido que ver como con algo más arraigado a nosotros, más escénico, más técnico, más de muchísimas cosas. Entonces pues nada, muchísimas gracias amigos, se ve la energía. No, ¿los amigos quieren decir algo? No. Parce. Bueno, y los de al fondo. Los de al fondo, ¿será que quieren decir algo? El parcero. Bueno amigos, y esos fuimos nosotros, Teatro Esencia Viva. Bueno, les paso a recordar que mañana estaremos con un taller de expresión corporal para el que se quiera unir. Aporte voluntario desde 5.000 pesos en adelante. Luego cantaremos mi hermano y yo, somos músicos, para que se disfruten un ratico de un café, de una cervecita, escuchando música colombiana, boleros, lo que a ustedes les guste colombiano. Y el domingo los invito porque vamos a estar también con el grupo haciendo clown, ¿ok? Clown. Vamos a ver cuadros de clown para que se rían, para que traigan a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primitos, a toda su familia. ¿Listo? Muchas gracias. Ya para dejar este espacio, les recuerdo, nosotros como colectivo somos circo.lepsia en Instagram. Ellos son Teatro Esencia Viva y aquí estamos en La Aldea. La casa, La Aldea, que nos abre las puertas y el espacio para hacer esto. Mañana con hermosa música y el domingo con circo, pero hay jornada desde las 11. Entonces hay talleres para